Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más en Informa Radio, una hora con la historia, una hora con Don Pío Moa. Don Pío, bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos otra vez. Bueno, si le parece, como siempre decimos, siempre recordamos, antes de meternos de lleno en el capítulo, en el tema de hoy, hablamos de actualidad. Hay una reflexión en el blog Pío Moa, Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. ¿Qué destacamos esta semana? Porque está todo muy convulso. Sí, llevamos ya tiempo así. Bueno, en primer lugar quiero explicar que algunas personas no entienden el nombre del blog, Más España y Más Democracia. Más España se refiere a toda esta tendencia que ha habido estos años y que sigue habiendo de más Europa. Más Europa significa menos España. Significa el ceder la soberanía a una burocracia muy poco representativa en Bruselas, ¿no? Y esto no es que sea imprescindible salir de la Unión Europea, pero la Unión Europea es una idea muy conflictiva y muy discutible, pero aquí aquí todo es beatería europeísta, ¿no? Y eso es peligroso. Y más democracia porque efectivamente ese más Europa va combinado con una pérdida de democracia en España desde hace muchos años, una involución que ha terminado en golpismo. Bueno, dicho esto, para aclarar esta pequeña cuestión, podemos hablar un poco de las recientes elecciones gallegas, ¿no? O sea, técnicamente, en unas elecciones los partidos tratan de crear opinión pública, de convencer al mayor número de personas de la política que siguen los partidos, ¿no? Y eso depende en gran medida del control de los medios de masas y actualmente en segundo lugar y menor, ¿no? Pues del manejo de Internet, de las redes sociales y todo esto. Bueno, en ese terreno Vox ha tenido insuficiente fuerza en Internet, pues quiero decir que sus seguidores no se han movilizado lo bastante y que deberían ser conscientes de que si no tienen un medio, tienen que recurrir al otro, ¿no? Y en contra ha tenido Vox a la totalidad de los demás partidos, ha tenido en contra a la Iglesia, lo del voto útil parte del episcopado ya en la transición, para apoyar a UCD frente a Alianza Popular. Ha tenido en contra a la práctica totalidad de los medios de masas, que se han volcado mezclando el silenciamiento, la calumnia y el falso rumor contra este partido. Claro, estas condiciones hacen muy difícil el éxito electoral, pero al mismo tiempo demuestran el pánico que tienen todos ellos a Vox. O sea, demuestran que ese conglomerado, el conglomerado de la estafa, pues tiene una debilidad esencial. Contrarrestar los medios es imposible mientras no se creen o aparezcan otros que marquen la diferencia de fondo y de estilo con los que ya existen, que son una auténtica basura en su gran mayoría. Algo de eso hay, pero insuficiente. Aparte del aspecto técnico, creo que ha habido también algunos fallos en el discurso de Vox. Oyendo a Abascal me queda la impresión de unos argumentos bien expuestos, pero algo dispersos y sin bastante energía. El argumento de conseguir alguna representación aquí y allá para obligar, entre comillas, al PP a cambiar de política me parece que es débil. Los enemigos principales y más dañinos para Vox son el PP y los medios de la Iglesia, porque su estrategia es justamente pintar a Vox como, bueno, algo parecido al PP pero innecesario y sin relevancia real, por lo que votarle no solo sería inútil, sino que haría el juego a la izquierda. Esto es lo que han hecho en Andalucía, en Madrid y en Sevilla y en Galicia, claro. Es un mensaje que cala en mucha gente y por lo tanto es preciso explicar con tranquilidad y precisión en qué se diferencia Vox del PP y por qué esas diferencias son cruciales y obligan a denunciar en toda la línea la política del PP.
El activo principal de Vox es el patriotismo y la defensa de la democracia, que son los valores más amenazados por el conglomerado de la estafa. Lo que llamo el conglomerado de la estafa en Galicia son el BNG, el PSOE y el PP. Y el conjunto de España son los separatistas, el PP y el PSOE. Dicen prácticamente lo mismo todos, tienen la misma política esencial. Y bueno, el caso es que el patriotismo lleva necesariamente a una política exterior de neutralidad. Máxime cuando ya nuestros amigos de Gibraltar pues se están preparando para una nueva guerra europea. Y la defensa de la democracia exige aclarar de una vez por todas que ella viene del franquismo y no del antifranquismo, y que el antifranquismo es separatismo, es liberticidio y es guerra actualmente. Fue la guerra civil y ahora puede ser una guerra mucho peor. Bueno, esta es una tarea pendiente y cada vez más urgente en Vox. Y si no se completa, de todo al final puede quedar en el aire. Bueno, hablando de otra cosa, me avisaron de la esfera de los libros de que El País quería hablar conmigo para no sé qué, hace unos días, ¿no? Le contesté, pues díganle a los del País que no quiero saber nada con ellos. Por lo que me han comentado después, pues era para un reportaje sobre lo que llaman el revisionismo. Claro, ya he tenido alguna experiencia con las manipulaciones de esa gentuza en televisión española, ¿no? Esa gente son lo que llamaba Julián Marías profesionales de la mentira. Es decir, que hay que dejarlos de lado, precisamente porque son profesionales. No es que estén equivocados y que les vaya... No, son profesionales, viven de eso. Viven de eso, claro. Ese es el problema. Y, lógicamente, detestan el revisionismo. Claro, ¿por qué? Pues porque la revisión es una exigencia de la razón y de la ciencia. Eso ya lo explicaba Descartes, ¿no? Y ellos, pues, son dogmáticos. Ellos han creado una serie de dogmas sobre la historia y sobre mil cosas más, ¿no? Ideológicos, y les da terror, ¿no? Que se les ponga en duda, ¿no? Que se les revise, ¿no? Así que no pueden soportar el revisionismo. Antes tenían todo el poder cultural, apoyados por el PP, sobre todo desde la condena de Aznar al alzamiento nacional. Pero ya no están tan fuertes y, claro, se resienten. Y lo mejor es mandarlos directamente a la mierda, en la que se rebozan tan a gusto. No se puede respetar lo que no es respetable, porque entonces se pierde el respeto a lo que sí merece respeto. Y esto es una cosa que estamos viendo constantemente. Y por lo visto era eso. Me comentaba un amigo que vio el reportaje ese, que era un ataque a diversas personas, particularmente a mí. Claro, ¿por qué? Pues porque lo que a ellos les duele más es que se me pueda oír. Por lo visto criticaban cómo es posible que yo tenga un programa en la radio, que tal y cual, ¿no? Esta gente es así, ¿eh? Como no tienen argumentos, no pueden oponerse con argumentos, un debate mínimamente racional, pues van por esa línea. Hablando un poco de esto, de revisionismo y de la historia, pues un amigo me ha mandado una reseña de la novela, una novela Castillos de Fuego, de un tal Martínez de Pisón, que ha tenido mucho éxito por lo visto, que varios medios, varios periódicos la han valorado como la mejor del año pasado. Bueno, leo la reseña en la revista de libros, que es una revista que se dedica a hacer reseñas de los libros principales que van apareciendo. La reseña empieza así. 1939 fue el punto de partida de un periodo especialmente ominoso para España. Se centra en los 5 años después del 39. Claro, no hace falta leer más. Para el autor y para el reseñista, un tal Alberto Mauri, pues solo puede ser ominoso que millones de españoles no sirvieran de carne de cañón en la Segunda Guerra Mundial, como habrían querido otros, ¿no?
es ominoso que los españoles de entonces apoyasen muy mayoritariamente a Franco contra el maquis y contra los intentos de hambrear a España mediante el aislamiento internacional. Y es ominoso que fueran capaces de reconstruir el país con sus propias fuerzas y sin depender del Plan Marshall. O sea, claro, uno tiene que preguntarse qué bueno habría sido para estos antifranquistas de pega. Son terriblemente antifranquistas tantos años después de que desapareciera el franquismo. Esto es también muy digno, sí, sí. muy digno de, De- muy digno de comentario, ¿no? y de estudio, sí, sí. Sí. O sea, qué bueno sería para ellos que los españoles hubieran sido masivamente bombardeados y masacrados, como en el resto de Europa, y que se hubieran rebelado contra, precisamente, quienes los libraban de aquellas delicias progresistas, ¿no? Los bombardeos y demás. Dice el tal Mauri que la rendición de la República desató una represalia que buscaba la destrucción de los vencidos que sobrevivieron a la guerra civil. Bueno, a la guerra civil sobrevivió la inmensa mayoría de la población, que no fue destruida en absoluto. Y los 15.000 fusilados no lo fueron por ser republicanos, que no lo eran, sino por aquellas cosillas que describe Miguel Platón en su reciente libro sobre la represión. El tal Martínez de Pisón, o el reseñista, menciona también la eliminación, dice, de las pocas transformaciones que hasta el momento España había experimentado en lo social y lo cultural. El franquismo eliminó aquellas deliciosas transformaciones. Y claro, yo digo, Azaña y los padres espirituales de la República describen muy bien esas transformaciones. Nadie, en fin, ha dejado unos testimonios más amargos de aquello, ¿no? De la República y del Frente Popular. Pisón y Mauri harían bien en leerlos a Azaña y a los padres espirituales, o sea, Ortega, Marañón y Pérez de Ayala. Harían bien en leerlos con atención, aunque ya sé que es pedir peras al olmo, ¿no? En el libro Galería de Charlatanes expuse pues la indignación que me causó la evidencia documental y archivística del envenenamiento de la conciencia de la gente, ¿no? A base del embuste profesionalizado de que hablaba Julián Marías, ¿no? Es una cosa que, en fin, ha sido una cosa tremenda, ¿no? Bueno, hemos hablado de las elecciones gallegas y eso. Quiero señalar algunas otras pequeñas cuestiones, ¿no? O sea, he sostenido la tesis de que la Segunda Guerra Mundial marca el final de una era histórica, precisamente la era europea, de 4 siglos y medio, comenzada por los descubrimientos y las conquistas españolas, ¿no? Desde entonces se han hecho intentos de revertir esa decadencia europea mediante una unificación que convirtiera a Europa en una superpotencia capaz de rivalizar con USA y con la Unión Soviética. Los problemas de ese designio quedan hoy de relieve con la guerra de Ucrania. Se ha empujado a Rusia, que ya no es la Unión Soviética, se la ha empujado hacia Asia, hacia China, sin que la Unión Europea haya podido superar su posición de satélite de USA. El juego es tan peligroso que ya se está hablando por toda la Unión Europea de prepararse para una tercera guerra europea, que previsiblemente sería la última, no solo para Europa, sino posiblemente para la humanidad. Quiero decir que nadie oye a los políticos hablar de esto, No. de estos cánticos a la guerra, prepararse para la guerra que hay en toda Europa, de estas acusaciones a Rusia de que quiere quedarse con media Europa o con toda Europa, no sabemos, ¿no? Cosa que no tiene pies ni cabeza. Bueno, pues en eso estamos. Y es necesario hablar de eso. Ya que casi nadie quiere hacerlo, pues hay que hablar donde se pueda. Otro suceso que ha ocurrido ha sido la muerte de Navalny. Yo creo que ha sido claramente un asesinato por razones de Estado. O sea, cuando me hablan de la Rusia actual como un modelo, porque rechaza las ideologías LGTBI y similares, es bueno, son cosas buenas, ¿no? Pero respondo 4 cosas. Primero, que para nosotros no puede ser ningún modelo. Y cosas como la muerte de Navalny nos lo recuerdan. Segundo, que los problemas de democracia en Rusia
solo los pueden solucionar los rusos. Claro. No nosotros, que tenemos una democracia que, vamos, es de risa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tercero, que los gobiernos españoles no están en condiciones de dar lecciones a nadie. Y cuarto, que no tenemos conflictos con Rusia, salvo los que nos impone Gibraltar. Digo Gibraltar como resumen y símbolo de la verdadera posición internacional de España. Ahí queda reflejada en Gibraltar. Estos son los amigos de nuestro gobierno, no nuestros amigos. Otro tema que he tratado es el reciente discurso del rey a una promoción de jueces en Barcelona, me parece que fue. Creo que es un segundo aviso a los golpistas, después del de la Navidad pasada. Recuérdese que insistió mucho en el respeto a la Constitución. Insistió mucho en el respeto a la Constitución porque estamos en pleno golpismo, no desde los separatistas, sino desde el gobierno. Y claro, pues en los jueces recae, en primer grado, hundir el golpismo del gobierno y juzgar a los golpistas. Si los jueces cumplen con su deber, esto se acabará y probablemente esta gente terminará en la cárcel. Y claro, el problema es, ¿defenderán esos jueces la ley y la independencia judicial? Pues ojalá. Si no lo hacen, pondrán en el mayor peligro a la monarquía, cuyos intereses coinciden en estos momentos con los de España. Porque si uno ve, claro, es posible una república, que España se transforme en una república, pero cuando uno ve a los republicanos, pues se echa las manos a la cabeza, ¿no? Claro, es un poco cuando se empezó el proceso para llegar a la república, pero bueno, que durante un tiempo, durante un año y pico, pues era monarquía o república, ¿no? Después de Primo de Rivera, pues Ortega habló con Cambó para convencerle de las bondades del régimen que había que defender. Todavía no había llegado, pero que había que defender. Y Cambó le dijo, está usted muy equivocado. Esa república lo único que puede traer son más convulsiones y un retroceso en la cultura y en todo. Bueno, y dice Cambó, bueno, se puso como una furia y salió de mi casa dando un portazo. Bueno, pues esta es la realidad. Más tarde Ortega se daría cuenta de que Cambó tenía mucha razón. Y actualmente a mí no me asusta la república, pero cuando veo a los republicanos sí que me asusto. Menuda gente. Además no han aprendido nada de aquello. O sea, están además hablando de aquella república como si fuera algo modélico y fue un caos y un desastre, ¿no? Antes del Frente Popular. Ya lo era, ya con el Frente Popular ya era otra cosa, ya destruyó la legalidad republicana, ya no quedó más remedio que la guerra. Y hay el único reparo que le hago al discurso del rey ante los jueces fue su referencia a Europa. Siempre estamos con Europa. La Unión Europea no es Europa. Europa es mucho más históricamente, culturalmente e incluso geográficamente que la Unión Europea. Además, Europa incluye a Rusia. Rusia tiene una posición muy peculiar, aunque también, si vamos a eso, también Inglaterra tiene una posición muy peculiar, España tiene una posición muy peculiar. Y, en fin, lo que llamamos Europa es más o menos una especie de alianza entre Francia y Alemania, una alianza, porque curiosamente estos dos países han sido los que han provocado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es decir, las diferencias y las guerras entre ellos, que son ya tradicionales. Luego hablan de España, ¿no? Entonces, la Unión Europea, que es a lo que se refiere el rey cuando habla de Europa y como a lo que se refiere casi todo el mundo, con un equívoco peligroso, pues es excesivo, porque el europeísmo, insisto una y otra vez, es una palabra mágica completamente vacía en la jerga de los políticos. A ver si alguna vez, bueno, ya saben ustedes, he escrito el libro Europa, una introducción a su historia, y también la Segunda Guerra Mundial, enfocada desde el punto de vista del fin de la era europea. Pues lo he escrito porque no hay nada en
en la bibliografía española. Todos son ultraeuropeístas, pero no dicen nada que valga la pena sobre la cuestión, ¿no? Luego, además, veo que me pareció ver a Felipe VI un poco demacrado, y creo que las últimas noticias familiares lo explican. Ya he dicho que el problema que hay con el asunto de Leticia, aparte de lo que pueda significar, es que sale ahora en pleno golpismo, y solo se puede interpretar como una manera de paralizar al rey, de inutilizarlo, de hundirlo en la pasividad, porque es muy difícil en esas condiciones tomar medidas fuertes, medidas claras, ¿no? En relación con el libro de Miguel Platón, La represión de la posguerra, que era muy criticado también en el país, porque decía Viñas y tal, habla de 15.000, pero hubo muchísimos más. Oiga, demuestre que hubo muchísimos más. Es como los desaparecidos, las cunetas, claro, las fosas, sí. Los niños, etcétera, sí. Los que hay más fosas que en Camboya, o casi tantas, no sé. Dice, oiga, mire usted, bueno, ya he explicado, ellos mismos, las mentiras se pueden ver si uno se molesta en analizarlas, ¿no? Según sus estadísticas, tendría que haber un promedio de 60, 70 o más restos por fosa, ¿no? En las que han excavado, que son pocas, en 20 años han excavado pocas, seguramente porque hay pocas, ¿no? Pues, y que además no se sabe muy bien si son de unos o de otros a menudo, o si son simplemente caídos en combate que fueron enterrados rápidamente para evitar enfermedades o cosas así, ¿no? Pues en esos el promedio es en torno a 6 a 8. Esto lo he escrito, en fin, ahora hablo de memoria, pero sí, es de promedio de 6 a 8 y no de 60 o 70, ¿no? Como sería según si fueran ciertas las especulaciones, porque todo es especulativo en ellos, ¿no? Bueno, pues este libro lo presentan Federico Trillo y Pedro Corral, dos insignes peperos, según los cuales la guerra fue cosa de unos cuantos locos sanguinarios de un lado y del otro que arrastraron a la gente al desastre, ¿no? A Pedro Corral lo menciono en Galería de Charlatanes, y debía mencionarlo con más dureza todavía de que lo hago, ¿no? Pero bueno, el contenido de la guerra, que fue causada directamente por la destrucción de la República en el doble golpe sucesivo de octubre del 34 y de febrero-abril del 36, y fundamentalmente por el doble intento de disgregar y de sovietizar a España. Bueno, pues esto, que es lo esencial para entender la guerra, no le dice nada a esta gente de un partido que se ha distinguido por fomentar los separatismos y por ayudar a la falsificación por ley de la historia, ¿no? De Corral, ya digo, hablé en Galería de Charlatanes, ¿no? Pues había pensado ir a la presentación para señalar estas cosas, pero a estas alturas ya me parece que es perder el tiempo. Esto es incluso peor que lo que dicen los del PSOE. Los del PSOE van directos y son claros. La guerra la causaron los fascistas o los franquistas, como se le quiera llamar, levantándose contra un gobierno legítimo. Oiga, no. El gobierno no era legítimo, era el gobierno que había destruido la legalidad republicana. Y cuando se destruye la legalidad, algo que no acaba de entender mucha gente, pues viene o la guerra o la tiranía total. Porque en todas las sociedades hay muchas diferencias y oposiciones entre de intereses, de sentimientos, de personalismos, de todo. Y para que eso no derive en una especie de lucha o guerra de todos contra todos, pues está la ley. La ley, si se respeta por unos y por otros, pues permite una convivencia en paz, aunque sea una convivencia incómoda, porque claro, cada uno está incómodo con el otro, pero se llega a un equilibrio. Si se destruye ese equilibrio, viene o bien la tiranía de los que en ese momento sean más fuertes sobre los otros, o bien la resistencia de estos, la rebelión de estos. Afortunadamente,
entonces en España hubo una rebelión con todas las garantías de legitimidad y de necesidad, y afortunadamente los rebeldes ganaron, porque si no llegan a ganar, aquí lo que habríamos tenido es algo muchísimo peor. Y bueno, quería mencionar también algunas reflexiones muy simples, muy sencillas, ¿no?, sobre la situación internacional, bueno, en general, ¿no? Un comentario, por ejemplo, estos que hago a veces como unas píldoras, por así decir, breves, ¿no? Dice Leguina: no nos gusta nada que el PSOE se meta en la cama con los separatistas. Hombre, llevan 40 años disputándose con el PP la cama de los separatistas. Luego, no se repara en esta combinación. Los gobiernos PP y PSOE fomentan al mismo tiempo la inmigración masiva y el aborto masivo. ¿Esto qué significa? Significa a largo plazo la destrucción de la población española. No se repara en esta otra combinación. Los gobiernos del PP y del PSOE financian los separatismos y entregan la soberanía nacional a Bruselas y a la OTAN, como si fuera propiedad suya. O sea, hay un principio elemental, y es que los gobiernos sirven a la soberanía nacional. La soberanía no es una propiedad con la que ellos puedan jugar como con una finca suya. Tampoco se repara en esta combinación. El español común es atacado por abajo, usando las lenguas regionales contra él, y por arriba desplazándolo en favor del inglés. Y en esto ha destacado todavía más el PP que el PSOE. He tenido una entrevista con Patricio Lons, en que alguien decía que le avergonzaba que estuviera la plaza de Margaret Thatcher en el centro de Madrid. Esto lo ha hecho el PP. Y claro, es normal que a un español le moleste esto, porque Margaret Thatcher era una patriota inglesa, muy patriota y muy inglesa. No se andaba con estas tonterías, ¿no? Entonces esta señora, que además era alcohólica, pero y una vez en Gibraltar dijo aquello de bombardeemos Madrid por un problema que había habido en la bahía, ¿no?, entre pescadores españoles y los barcos ingleses. Lo dijo estando evidentemente muy alegre, pero lo dijo y tiene un significado político, ¿no? Hay otro asunto en el que no se repara tampoco en la prensa, que no nos agrede Rusia, pero sí nos agrede la OTAN, porque nos agrede primero por Gibraltar, segundo por la alianza con Marruecos, y tercero porque intenta arrastrarnos a una nueva gran guerra europea, que no tiene, nada que ver con nuestros intereses, que va contra nuestros intereses. Y claro, uno se pregunta, ¿por qué no se habla nunca de estas cosas? Pues porque se ha desacreditado tanto la idea de España durante décadas, además por prácticamente todos los partidos, que ha dado por resultado un par de generaciones ignorantes de la historia, ignorantes de la cultura propia y con espíritu bastante servil, espíritu de lacayo. Bueno, pues con esto podemos seguir con el tema básico de los mitos del franquismo y lo que estábamos hablando de cómo el franquismo pues evitó la invasión de España y derrotó las maniobras de los monárquicos de Don Juan. Bueno, pues recordaremos que cómo se había incluso preparado un plan para invadir España utilizando a guerrilleros que crearan una situación inestable y fueran utilizados por los aliados, por los anglosajones sobre todo, y también por Francia, para afirmar que España amenazaba la seguridad europea y por lo tanto había que acabar con aquello. Bueno, pues con la euforia de un próximo acceso a la corona por parte de Don Juan, pues el 10 de febrero de aquel año decisivo de 1945,
Pues don Juan escribía al general Quindelán, que era uno de sus partidarios más fervientes en España. Le escribía lo siguiente, que hay que verlo como es. Los intereses del Imperio Británico y de los Estados Unidos están en pugna con el establecimiento en la península ibérica de un régimen extremista obediente a las consignas de Moscú. Esta hostilidad anglosajona no es capaz, sin embargo, de salvar al régimen de Franco, por estar decididos a que desaparezca el régimen fascista que Franco creó a imagen y semejanza de los regímenes italiano y alemán. El dictador español, que se entrevistaba con Hitler en Hendaya y con Mussolini en Bordighera, que enviaba una división a combatir contra Rusia, que ofrecía a Alemania en discurso público 1 millón de hombres si los rusos amenazasen Berlín, que por medio de su prensa estatal insultaba durante 4 años a los ingleses, norteamericanos y a sus regímenes políticos, así como a los franceses de la Résistance, y que hoy son dueños del mando en la gran república vecina, sea en Francia. Dice, ese dictador, ese régimen, querámoslo o no, está inexorablemente abocado, si se ciega en su voluntad de persistir a todo trance, está abocado a ser derribado entre convulsiones gravísimas en beneficio de los elementos del desorden. Para que la monarquía pueda merecer el respeto de las potencias vencedoras, no puede presentarse como la continuación del régimen actual, sino por el contrario, lo más desligada e incluso enemiga. Fijémonos en esto. Es decir, don Juan estaba decidido a echar a Franco, primero, porque quería ser el rey y heredarle, y segundo, porque eso lo habían decidido los intereses de Estados Unidos y del Imperio Británico. Y además amenazaba con que, de no ser así, aquí habría convulsiones gravísimas. Evidentemente que las había. Pero afortunadamente Franco persistió y no hubo tales convulsiones. Hubo el maquis y hubo otra serie de cosas, pero nada más. Así que de acuerdo con Allen Dulles, el jefe de la CIA de entonces, la OSS, era un poco el embrión de lo que sería la CIA, pues el 19 de marzo el conde de Barcelona lanzaba el manifiesto de Lausana. Se llama Lausana por una ciudad suiza, Lausana, ¿no? Que era donde vivía entonces. Dice aquí sí, más o menos. Vamos, dice así que textualmente, ¿no? Españoles, conozco vuestra dolorosa desilusión y comparto vuestros temores. Debe ser desilusión por no haber participado en la guerra, digo yo, ¿no? Dice, el régimen implantado por el general Franco, inspirado desde el principio en los sistemas totalitarios de las potencias del eje, tan contrarios al carácter y a la tradición de nuestro pueblo, es fundamentalmente incompatible con las circunstancias que la guerra presente está creando en el mundo. Desde que asumí los deberes y derechos de la corona de España, mostré mi disconformidad con la política exterior e interior seguida por el general Franco. Esto es falso. Incluso estuvo coqueteando con los nazis. Pero bueno, pero es igual. Dice esto. El régimen actual provoca este doble peligro. Una guerra fratricida y encontrarse totalmente aislado en el mundo. Solo la monarquía tradicional puede ser instrumento de paz y de concordia para reconciliar a los españoles. Solo ella puede obtener respeto en el exterior. Millones de españoles de las más variadas ideologías ven en la monarquía la única institución salvadora de las más variadas ideologías. Me resuelvo a levantar mi voz y requerir a Franco solemnemente para que, reconociendo el fracaso de la concepción totalitaria del Estado, abandone el poder y dé paso libre a la restauración. Quiero recordar aquí a quienes apoyan el actual régimen la inmensa responsabilidad en que incurren, contribuyendo a llevar al país a una irreparable catástrofe. Esto es enormemente interesante, porque, en cierto modo, digamos que Franco, cuando lo leyó, comentó alguna vez que, bueno, a pesar de todo, de sus errores, pues estaba inspirado en una preocupación patriótica, ¿no? De evitar a España, pues eso, convulsiones y demás, ¿no?
Pero claro, Franco no conocía que había detrás aquella maniobra que era de alta traición realmente, de utilizar a guerrilleros para provocar una invasión. O sea, para volver a la monarquía sobre los tanques y bajo los aviones de ingleses y norteamericanos. Eso no llegó a conocerlo. Esto lo hemos conocido precisamente porque don Juan lo explica, Anson lo explica en su biografía de don Juan. Yo antes no lo conocía tampoco. Bien. Bueno, este documento fue muy difundido en la prensa internacional e hizo creer a muchos que el régimen mismo se iba a liquidar él solo. Y efectivamente había dentro del franquismo mucha gente muy asustada, y es lógico, ¿no? O sea, cómo podía el régimen español desafiar a quienes habían vencido a Alemania, a Italia y al Japón. ¿No? Parecía una locura, ¿no? Pues los aliados, los exiliados que habían pertenecido al Frente Popular, pues se vieron burlados en las preferencias de los aliados, porque que preferían una monarquía, ¿no? Una monarquía que iba a durar muy poco tiempo seguramente, ¿no? Como pudo haber ocurrido en Grecia, ¿no? Así que aquellos exiliados reaccionaron de manera airada, tacharon al conde de peón de Inglaterra, lo cual es cierto, y de extranjero por su educación, lo cual también era cierto, se había formado en la marina inglesa, nada menos la de Gibraltar, ¿no? Y por no conocer apenas a España. Y es verdad, conocía muy poco a España, pero lo conocían un poco más sus asesores, que le asesoraban muy mal. Dentro del país, el manifiesto suscitó unas disputas agrias entre los propios monárquicos, porque la mayoría de ellos temía repetir la experiencia de los años 30, cuando se suicidó la monarquía, y la mayoría de los monárquicos apoyaba a Franco. No todos, pero era, sobre todo por ser varios generales, pues tenía un peligro muy grande. Aunque los propósitos de don Juan pues quedaban deliberadamente ambiguos, no se sabía muy bien qué es lo que iba a salir de ahí, pero relucía su intento de congraciarse con los políticos vencidos y exiliados, de ganarse su aprecio, su apoyo, ¿no? Sus asesores pensaban en el socialista Indalecio Prieto, a quien harían jefe del gobierno provisional, relegando al candidato derechista Gil Robles. Iban a hacer ese sacrificio, ¿no?, para atraerse a aquella gente y creían ellos que con eso iban a ganar mucho, ¿no? Y al mismo tiempo oponerse claramente al franquismo, ¿no? Claro, era repetir un poco la maniobra que hicieron los monárquicos en 1930, aparentar que se habían opuesto a la dictadura de Primo de Rivera, que eran víctimas de aquella dictadura, cosa que les enajenó el favor de muchos monárquicos, y no les atrajo en absoluto el aprecio de los republicanos, ¿no? Pues aquí querían repetir la misma idiotez. Nada menos que en Prieto, ¿no?, el hombre que robó el Vita a Negrín. Parece que ese era un mérito, ¿no? Bueno, pues Gil Robles aceptó sacrificarse por el bien de la causa, si se quiere ver así, y según él explicaba en su diario el 17 de mayo, o sea, del 45, pues don Juan lo que tenía que hacer era atraerse a toda costa a la izquierda moderada. Dice, a la monarquía no le interesa tener demasiado lastre derechista. Con los elementos de esa significación contará siempre por la cuenta que les trae. Es decir, atraerse a la izquierda, que llama moderada. Precisamente Prieto había sido uno de los más enemigos de la monarquía, ¿no? Y a los derechistas, pues que se fastidiaran porque no tenían más remedio que apoyar a la monarquía, les gustase más o menos. El PSOE, pues debe recordarse, había procurado y había sido el mayor causante de la guerra civil. Y Prieto había hecho toda su carrera contra la monarquía. Había participado en el golpe militar de 1930 para traer la República.
había codirigido el golpe de 1934 contra la República Burguesa. Muy probablemente había estado detrás del asesinato de Calvo Sotelo, muy probablemente. Y había robado a Negrín el inmenso tesoro del Vita, que a su vez lo habían expoliado en media España durante la Guerra Civil. No era hombre de muchos escrúpulos, como tampoco lo era Sáenz Rodríguez, que era uno de los principales asesores de don Juan. Este Sáenz Rodríguez fue el que inventó el cuento de que Franco firmaba las penas de muerte y además, mientras tomaba chocolate con churros, y además le añadía con publicidad, le añadía comentarios, ¿no?, a las penas de muerte. Entonces, esto es una invención indecente, pero viene de este monarca, de Sáenz Rodríguez. No viene de la izquierda, curiosamente. La izquierda lo ha aprovechado, lógicamente, ¿no? Yo me acuerdo de Paco Umbral, cómo se regodeaba en esa estupidez, ¿no? Sí, sí. Pues, como digo, a ninguno, ni a Gil Robles, ni a Sáenz Rodríguez, ni a los demás, pues se les podría calificar de unas águilas. O sea, como decía alguien, comparar a Franco, él hablaba de los políticos de la transición, comparar a Franco con aquellos políticos era comparar un águila con unas urracas, ¿no? Bueno, pues puede valer. Pues Prieto odiaba entonces a los comunistas, claro, y esto era muy importante. Pero al igual que los comunistas, solo jugaría con la monarquía como un régimen que sabía débil y revocable, como había ahí el precedente del suicidio de la monarquía en 1930-31, ¿no? Ante las sospechas, pues los juanistas, las sospechas de mucha gente, incluidos muchos monárquicos, claro, la mayoría, los juanistas tuvieron que dar explicaciones, afirmando que don Juan no había criticado las esencias del movimiento, sino que se hubieran falsificado aquellas esencias. No se sabe cuáles eran sus esencias. Ellos, los monárquicos, a veces les he oído decir que la guerra se hizo para traer de nuevo la monarquía, cosa que es completamente incierta, ¿no? Los juanistas, o sea, los monárquicos que estaban escandalizados por aquel manifiesto, pues a ellos se les trataba de explicar que el manifiesto no postulaba la democracia liberal ni amnistía para los delitos comunes, sino solo para los políticos, y que salvaba a España al romper la disyuntiva entre Franco o el comunismo. Eran centristas, por lo que se ve. Los juanistas más fervientes, como Quindelán o Alfonso de Orleans, pues hablaban de entrar en acción cuanto antes. Dice, nuestra fuerza debe ser cada día más agresiva. Nuestra hostilidad contra Franco sin miramientos. Hay que buscar contacto con las izquierdas moderadas. Cita textual. Es decir, había, por una parte, el manifiesto creó una gran división dentro de los monárquicos, entre los que decían que, bueno, esto nos puede llevar a lo que ya hemos superado, y los que decían que no, que había que ir adelante, porque era la única solución posible, y que había que mostrarse hostil contra Franco, sin miramientos. ¿Por qué en definitiva, ¿por qué? Porque lo exigían los vencedores de la Guerra Mundial. Bueno, pues Franco y Carrero, pues valoraron el manifiesto como un error, aunque como dije, pues un error patrióticamente explicable por la presión internacional, y no rompieron las relaciones con el pretendiente, que podían haberlo hecho. Dice, si usted quiere romper con nosotros, nosotros rompemos con usted, ¿no? Claro que, como dije antes, no conocían el trasfondo que insisto, era de alta traición, de tratar de provocar una invasión mediante el uso de guerrilleros, ¿no? Y, por supuesto, no pensaban hacerle el menor caso. Y el peligro de una conjura militar pues fue neutralizado simplemente mediante cambios de destino. O sea, aquellos que estaban tan altivos, ¿no? Pues simplemente los cambiaron de destino a unidades en que no ofrecieran peligro y se acabó, ¿no? Don Juan se había sentido a punto de reinar,
pero probablemente perdió entonces todas sus posibilidades. Sí. Es lo que pasa muchas veces. Las esperanzas de aquellos monárquicos descansaban en 4 puntos. Primero, en la omnipotencia de los aliados. Ellos creían que los aliados eran omnipotentes. Un error muy común, ¿no? Segundo, en la firmeza de las promesas de los aliados, más o menos explícitas. Por eso Franco le había recordado a don Juan que no debía fiarse de esas promesas, que mira lo que le había pasado al rey de Italia y a otros, ¿no? Tercero, en el mayoritario descontento popular con el régimen, que suponían que estaría acompañado de vastas simpatías monárquicas. Y cuarto, en la existencia de un sector monárquico fuerte entre los militares. Bueno, pues todo ello demostró ser ilusorio. La omnipotencia de los aliados perdía mucho por el creciente enfrentamiento entre ellos y la necesidad de atender a una Europa hambrienta y con riesgos de revolución. Por ello, sus promesas de derrocar al desafiante franquismo, pues no podían ser muy firmes. Las promesas que daban a la oposición, vamos, a los monárquicos, no podían ser muy firmes porque quién sabe lo que podía salir de allí. Y luego el descontento popular era mucho menor que el supuesto por las propagandas, como ya había comprobado el maquis a su costa. El maquis no llegó a arraigar porque no había había descontento, lógicamente, pero un descontento relativo y al mismo tiempo mezclado con la satisfacción de no haber entrado en la guerra mundial y cosas por el estilo, ¿no? Y de que el país estaba mejorando. Y en cuanto al sentimiento monárquico, del modo, después de que la corona había caído en 1931 de un modo tan poco edificante, pues la verdad es que tenía muy poco arraigo en la población y en el mismo ejército. Solo en la cúpula del ejército, entre unos cuantos generales, pues sí tenía gran importancia el don Juan, ¿no? Y por otra parte tampoco los generales monárquicos iban a demostrar mucha eficacia. Bueno, pues a pesar de todo ello, Franco no rompió las relaciones con don Juan, ni en 1943, ni en el 44, ni en el 45. Y la realidad es que los aliados no lograron derrocar a su régimen, que no resurgió la guerra civil, que el maquis fue vencido y que no hubo revolución. Algo que muy difícilmente habría logrado el grupo de don Juan, cuyos manejos pues reflejan bien un carácter que el mismo Azaña habría motejado como propio de Botarates, ¿no? Porque era verdaderamente uno de los problemas de la política española, es la cantidad de Botarates que hay en ella. Entonces y ahora. Parece una cosa lamentable, pero el propio Azaña lo veía claramente, a pesar de que él en muchos aspectos era uno de ellos, ¿no? Bueno, pues podemos pasar a otro tema, que es Quedan el de la... 10 minutos, don Pío, ¿eh? Queda tiempo todavía, ¿eh? Ah, muy bien. Sí. Que es el de la cultura en los años 40. Que siempre uno de los grandes tópicos del antifranquismo es que el franquismo ahogó la cultura, la maravillosa cultura que traía la República, y lo que hizo fue imponer un páramo cultural, un erial, que dicen otros, que no había nada, en que lo único que había de valor intelectualmente eran los exiliados, que es otra mentira, porque solo una parte de los exiliados eran antifranquistas, la mayor parte de ellos volvieron a España y desde luego no. Así, por ejemplo, el 14 de mayo de 1946, mientras se recrudecían las amenazas sobre el franquismo, el 46 fue un año muy duro, hubo más hambre, o sea, en España hubo 3 años de mucha hambre. Uno fue 1938 en la zona del Frente Popular, que fue el más mortífero. Otro fue 1940-41, que era sobre todo cuando Inglaterra aplicaba más un poco el dogal a los suministros de petróleo, de plásticos y de todo, ¿no? Al comercio español en definitiva. Y 1946,
que fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había una especie de hostilidad internacional a España y se decretó por la ONU el aislamiento, la emigración de los embajadores, ¿no? Bueno, pues cuando se recrudecían estas amenazas, José Ortega y Gasset, que era el filósofo español más prestigiado dentro y fuera de España, y que había dicho tal cantidad de barbaridades, Sí. la historia enferma de España, que no había habido reconquista y no sé cuántas tonterías más, pues volvía a España, ¿eh? Y se reabría el histórico Centro Cultural Ateneo de Madrid, que durante la República había sido una sede de agitación verdaderamente loca, ¿no? De allí habían salido los incendiarios de las iglesias y de las iglesias, bibliotecas y centros de enseñanza, fue lo que hicieron, ¿no? Pues se reabría con una conferencia de él que se titulaba Idea del Teatro. Asistían, por ejemplo, a Zorín, Pemán, Marañón, Eugenio d'Ors, Serrano Súñer, Sánchez Mazas, el embajador de Italia, el encargado de negocios de USA, de Estados Unidos. Todavía no se habían retirado los embajadores. Los embajadores. Y otras personalidades. O sea, el embajador de Italia, de la Italia post-fascista, o sea, no de la Italia de Mussolini, ¿no? Y otras personalidades, más una multitud que llenaba la sala, llenaba la planta baja del Ateneo y llenaba las aceras de la calle. Bueno, Ortega invitó a los jóvenes con inquietudes intelectuales a hablar larga y enérgicamente, en sus palabras, y describió la situación de España y Europa en unas frases que han sido muy recordadas. Dijo: por primera vez, tras enormes angustias y tártagos, España tiene suerte. Pese a ciertas menudas apariencias, a breves nubarrones que no pasan de ser meteorológicamente anécdotas, el horizonte de España está despejado. Mientras los demás pueblos se hallan enfermos, casi todos, el pueblo español, lleno sin duda de defectos y de pésimos hábitos, da la casualidad de que ha salido de esta turbia y turbulenta época con una sorprendente, casi indecente salud. O sea, el discurso fíjense en lo que decía Ortega, que era todo lo contrario de lo que había dicho durante muchos años, ¿no? El discurso fue radiado a todo el país y fue, desde luego, un éxito muy importante para el régimen, ¿no? Por lo que tenía de refrendo intelectual de este, ¿no? Y Ortega ya había vuelto a España el año anterior, aún no definitivamente, había vuelto después de un largo exilio en Argentina y Portugal, en el Portugal de Salazar, también tachado de fascista, y había constatado un ambiente muy distinto del que había conocido en la República y antes en la Restauración. Su caso merece atención por su repercusión política. Lo significativo es que nadie podía decir que Ortega se identificase con el franquismo. Y además el franquismo tampoco le exigió que se identificase. Él siguió cobrando su sueldo de catedrático. Del cargo de catedrático lo había desposeído el Frente Popular. El franquismo, no. Y se le permitió seguir cobrando sin obligación de dar clases, lo cual fue un acierto, deliberado o no, porque eso permitió al filósofo dedicarse con mayor libertad a sus tareas y publicó, entre otros, pues la idea de principio en Leibniz, una de sus obras mayores, aunque incompleta, o fundando el Instituto de Humanidades en 1948. Es decir, que algunos le han acusado como vendido al franquismo porque podía seguir como catedrático. Oiga, eso estuvo muy bien porque podía hacer otras cosas más importantes que preparar clases. Claro. Es más, hay una tendencia en las universidades actuales, desde hace mucho tiempo, sobre todo partiendo de las de USA, de distinguir entre catedráticos de investigación o de profesores de investigación y profesores de clase, de dar clases, ¿no? De todos modos, Ortega, que era agnóstico y liberal, pues no se asimilaba a un régimen que se proclamaba católico. El desajuste, pero que pudo, a pesar de eso, pudo trabajar en un régimen que se proclamaba católico, ¿no?
Don Pío, un par de minutos. Sí. Sí. Bueno, ¿qué decir entonces? Aprovecharemos que vamos a hablar más ampliamente en la próxima sesión. Pues este desajuste pues originó, o sea, entre que él era agnóstico y liberal y que el régimen no lo era, pues dio lugar a un interesante debate centrado en él y también en Unamuno, que ha estudiado un historiador, Antonio Martín Puerta, y en el que entraron en liza pues los lectores universitarios falangistas como Lain Entralgo, Antonio Tobar, también Dionisio Ridruejo y Julián Marías. Julián Marías lo habían marginado de la universidad y estaba un poco cabreado, pero bueno, no se puede decir que sufriera una represión brutal, ¿no? Y intervinieron también opus deístas ligados al CSIC, al Centro de Investigación, y a su revista Arbor, igual que Calvo Serer, eran estos, Calvo Serer, Pérez Envid o Antonio Fontán, ¿no? Los miembros de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, Pemán o García Escudero, jesuitas como el padre Iriarte o Roch Gironella, el dominico Fray Ramírez y otros, ¿no? La discusión empezó ya en 1942 con críticas de algunos estudiosos católicos a las ideas de Ortega y a las de Unamuno. Y se mantuvo durante casi 2 décadas, llegando a intervenir el episcopado. Es decir, fue un debate intelectual muy interesante y muy fuerte, que se hizo en la España aquella, ¿no? Muy libre también. Sí, sí. La cuestión era que, efectivamente, los contrarios a Ortega y a Unamuno, pues parece que querían que no se publicara más a estos dos, porque no eran católicos ni eran franquistas, ¿no? Y sin embargo, pues ya vemos, esto fue el comienzo del llamado páramo cultural, que no existió ninguno. Lo trataremos más adelante en la próxima sesión. Pues, porque merece mucho la pena. Pues don Pío, lo dejamos aquí, ¿te parece? Con la promesa de volver la próxima semana aquí a Informa Radio, 1 hora con la historia con don Pío Moa. Le mando un abrazo muy fuerte, don Pío. Un abrazo para todos. Un abrazo.